Hola, estamos aquí en una nueva entrevista con Vito de Palma. Gracias, Vito, por esta entrevista. No, gracias por la invitación. Siempre es un placer charlar de fútbol. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo ves hoy la liga italiana? ¿Cómo ves el nivel? Mira, yo siempre digo que para medir el nivel de una liga, ¿no? Hay que juzgar no tanto los mejores, sino las que yo llamo la clase media, la media burguesía. Es decir, esos equipos que están entre la sexta, séptima, octava, novena posición, lo que más o menos son los que marcan realmente el nivel del torneo. Y en años anteriores, en temporadas anteriores, Italia había estado un poco lejos de la mejor liga en este sentido. Y en cambio ahora hay varios equipos, ¿no? Yo pienso en Bolonia, pienso en Fiorentina, pienso en Sassuolo, ¿no? Aún lo más chiquito, el Monza, que ha sido la gran revelación esa temporada, que tratan de jugar un fútbol vistoso, un fútbol elegante, un fútbol propositivo. Y entonces creo que la liga está en buena salud y también me transmite eso el surgimiento de muchos jóvenes muy interesantes, especialmente en la mitad de la cancha, pero en general en todos los sectores de la cancha. Están apareciendo muchos jóvenes de gran talento. Pienso en Frastesi para ser un nombre así, pero también Locatelli, pero también Tonali, también Pellegrini de la Roma. Es decir, hay varios chicos en la franca, digamos, sub-23, en la franca olímpica, que todavía hay que considerar juveniles, que son realmente muy interesantes y eso entonces también da la idea que se está renovando el movimiento futbolístico italiano con buenos resultados. Bien, y la pregunta es, ¿cómo llegaste a ESPN, a ese canal, digamos, tan grande y comentar partidos para la liga italiana? Mira, cuando llegué a ESPN, yo llegué a ESPN para hacer básquet, ¿no? Y ESPN estamos hablando del año 98. Yo trabajaba en el diario Clarín y ESPN empezó a tener los derechos de la selección de básquet, ¿no? En eso tuvimos una suerte bárbara porque fue justamente la que ustedes después llamaron la generación dorada, ¿no? Fue quizá el mejor momento de la historia de de la selección argentina, con toda una serie de figuras que después fueron a NBA a jugar, así que realmente se popularizó muchísimo el básquet en Argentina, no solo a partir de la liga, que ya era popular de antes, sino justamente de los buenos resultados de la selección. Y yo empecé con eso, pues, digamos, se compraron los derechos, y ESPN compró los derechos de la selección de básquet y armó un equipo. Y como el productor general de ESPN era uno que había trabajado en Clarín y que conocía, bueno, Alejandro Pérez en básquet, Palabra Mayor, Marcelo Nogueira, y bueno, yo trabajaba en básquet en Clarín en ese momento, entonces me trajeron para hacer la parte de gráfica, ¿no? Y bueno, y así al inicio fue freelance, al inicio fue un trabajo de freelance y después de pasito fuimos mejorando. Es cuando ESPN empieza a producir Sports Center acá en Sudamérica, específicamente en Buenos Aires, ¿no? Bueno, también yo siendo italiano necesitaban un corresponsal en Italia, ¿no? Y bueno, me ofrecieron de ir como corresponsal, estuve 9 años como corresponsal en Italia y al volver, yo pedí volver en un momento, pues me gusta más vivir a Buenos Aires, honestamente. Entonces yo pedí volver y justo empezaba el programa Hablemos de Fútbol, justo ESPN había vuelto a comprar los derechos del fútbol italiano. Así que bueno, empecé con el programa junto a Jorge Barril, junto a Mario Kempe, al amigo André Marocco, el colombiano. Empezamos el programa y empecé a relatar los partidos fin de semana. Evidentemente lo hice bastante bien porque han pasado ahora ya casi 14 años y seguimos acá, gracias a Dios, con buena cantidad de trabajo. Y la otra pregunta es, ¿cómo llegaste a la Argentina o cómo decidiste venir a vivir
a la Argentina, a nuestro país, a mi No, país. mira, es más correcta la primera que la segunda, pues yo llego casi de casualidad acá. Mi padre tenía como profesión, era director de escuela, pero se había especializado en dirigir escuelas italianas en el exterior, ¿no? Porque Italia tiene varias escuelas que son estatales, que son del Estado en el exterior. Bueno, acá en Buenos Aires es una escuela mixta, ¿no? Parcialmente financiada por el Estado italiano, parcialmente privada, ¿no? Con una cuota mensual para los alumnos. Y mi papá dirigía la Cristóforo Colombo del año 1981, del diciembre del 81. Yo en el 83 vine tipo de vacaciones con mi esposa y mis dos hijos para verlo a mi papá, para conocer la ciudad. No, gracias a Dios desde chiquito siempre he viajado mucho por la profesión de mi papá, pero también porque me gusta a mí viajar y también mi esposa es una que le gusta viajar, le gusta conocer. Vimos de vacaciones y la verdad que nos gustó muchísimo el país. Nosotros teníamos dos hijos, te hablo de 1983, vos seguramente no habías nacido. No, en 1983, ya en Italia, una pareja joven con dos hijos era muy, muy dura llevarla adelante, muy dura. Ni hablar ahora, ¿no? Ahora prácticamente es imposible. Y en cambio acá Argentina era todavía un país muy a medida de hombre, la gente muy simpática, muy disponible, para nosotros era toda una novedad, las cosas abiertas hasta alta hora de la noche, familia con muchos chicos. La verdad fue como volver a la Italia de cuando yo y mi esposa éramos así, niños, adolescentes. Nos encantó. Bueno, yo tuve la suerte de encontrar trabajo fácilmente. También había una cuestión económica, ¿no? De precios. Con lo que yo compré mi primer departamento acá a Buenos Aires, en Italia no compraba unas cocheras, así que también hubo una ventaja económica en ese momento, pero fue sobre todo una cuestión de enamoramiento, ¿no? Fue una cuestión de la gente, Boca, esa simpatía, esa viveza, esa empatía que tiene el criollo, que tiene el argentino, el porteño, tiene su defectito, pero es seguramente simpático y todo. Nos enamoramos del país, acá después nacieron dos hijos más, cosa que en Italia tener un tercer, cuarto hijo hubiese sido imposible. No, yo al inicio hice otro trabajo, inclusive otro estudio, yo estudié farmacia, atendía una farmacia, lo hice por muchos años. No era lo que más me gustaba, pero viste, tenía que mantener la familia y bueno, el trabajo es el trabajo, hay que trabajar. Yo no recuerdo un día de mi vida desde que me casé sin trabajar. Y nada, y bueno, después por suerte las cosas se acomodaron bastante, pude empezar una nueva carrera, si bien era ya grande, tenía casi 36 años, decidí probar con el periodismo deportivo y tuve mucha suerte, porque Clarín buscaba unos pasantes, me metieron en el núcleo de ese pasante, después empecé a hacer básquet, todos querían hacer fútbol, yo en cambio me gustaban todos los deportes, así que me encontré haciendo básquet con Alejandro Pérez justamente, y bueno, y también Francisco López Vázquez, Pancho, no lo quiero olvidar, un gran amigo también, y bueno, y eso después ya te conté cómo empezó ESPN, empezó todo eso. Es una pizca de suerte, pero también mucha ganas de trabajar y mucha ganas de mejorar. Y te llevo nuevamente al fútbol. ¿Cómo lo viste, Andrea Pirlo, en su etapa como director técnico? No, mira, me parece que fue un error el de Andreas Pirlo, se apuró demasiado. De hecho, él asume Juventus que todavía no tenía el título de entrenador, todavía no había terminado el curso, digamos. Y empezar con un equipo grande como Juventus, que venía de cambiar dos entrenadores en 2 años, dos entrenadores por otra parte muy exitosos, ¿no? Porque, bueno, venía de Allegri, que había ganado sí, 5 títulos y 4 Copa Italia y 2 finales de Champions League. Allegri se había ido bastante mal, peleado con los dirigentes. Vino Sarri, que había sido el principal rival de Juventus y que venía de un buen paso también por el fútbol inglés.
y ganó título, y entonces Pirlo agarrar ese barco que ya se veía en problemas, ya se empezaban a adivinar los problemas que ahora aparecen evidentes, es decir, de un desequilibrio económico profundo, de una dirigencia totalmente desequilibrada. Hablo obviamente de fútbol, de la administración del club, ¿no? Y bueno, agarrar como primera experiencia un club que venía de 9 títulos al hilo y fue muy arriesgado, fue bastante arriesgado, bastante, no llego a decir irresponsable, pero no es fácil. Vos fíjate, el propio Xavi Hernández, antes de agarrar Barcelona, fue a hacer una experiencia en los Emiratos, es decir, fue a hacer una experiencia en un fútbol menor. Pirlo ahora está en Turquía, le hubiese convenido eso, empezar de ahí y no saltar directamente a Juventus, que era realmente un desafío muy grande, máximo porque Juventus venía ganando todo. Así que, bueno, yo confío, el hombre es inteligente, tiene carisma, yo confío que después de ese error inicial, con el tiempo, así como ha sido un extraordinario jugador, sea un extraordinario director técnico. Mira, hay unas cosas ahí como una escuela, ¿no? Arrigo Sacchi tenía un equipo, de ese equipo, casi todos sus jugadores se transformaron en entrenadores. El más exitoso de la historia, que es Carlo Ancelotti, pero también Rijkaard, también Tassotti, también Gullit, también Van Basten, también Donadoni. Es decir, creó como una escuela de entrenadores. Y a su vez Ancelotti, ¿no? Que en ese Milan casi todos sus jugadores ahora están siguiendo el camino del técnico, ¿no? Bueno, algunos como Maldini prefirieron el trabajo de manager, pero está Nesta, está Gattuso, está Pirlo, está Inzaghi, está Shevchenko, es decir, es como una escuela, ¿no? Sacchi fue el maestro de Ancelotti, ahora Ancelotti es el maestro de todo ello. Sidor, que no le fue bien, honestamente, yo pensé que le iba mejor. Así que, digamos, quizá de la escuela de Sacchi, Ancelotti fue por lejos el que más lejos llegó, el que más títulos sacó. Quizá de la escuela de Ancelotti pueda ser Pirlo, el nuevo Ancelotti. Normalmente los grandes entrenadores, yo pienso en Guardiola también, los grandes entrenadores son volantes centrales. Pues el volante central está en el corazón del juego y entiende todo, entiende la fase defensiva. De hecho, el volante central es el que tiene que coser, el que tiene que ensamblar todas las piezas de todos los movimientos del equipo. Así que normalmente los volantes centrales terminan siendo grandes entrenadores. Ojalá que eso pase con Pirlo también. Análisis haces del mundial de la selección. Mira, yo siempre la di como candidata a Argentina, en el sentido que estaba convencido, yo soy muy estadístico, me gusta mucho la estadística, y estaba convencido de dos cosas, ¿no? La primera cosa, que Messi no podía terminar su carrera sin ganar un mundial, y la segunda cosa, que yo no veía a Francia favorita porque muy pocos equipos pudieron repetir en la historia. En realidad solo dos equipos lo hicieron. En la historia, Italia 34 y 38 y Brasil que inclusive hizo 58, 62 y en el 66 se lo robaban porque si no lo ganaba otra vez y 70. Solo estos dos equipos puedo repetir. A mí no me parecía que Francia tuviese esa jerarquía de equipo como para repetir. Y en general, el único problema que veía con Argentina era el problema de la estadística, porque Argentina venía de una racha invicta muy larga. Y la racha, cuanto más larga, cuanto más cerca están de cortarse, es una ley de la estadística. Y para ganar el Mundial invicto hubiese necesitado 7 partidos, se iba a 43 de invicto, superando por 6 el récord histórico. Era demasiado, era imposible. Entonces yo decía, un partido lo tiene que perder, ¿no? ¿Y cuál va a perder? Y bueno, el mejor para perder era el primero, porque Arabia no era rival directo, Polonia y México sí eran rivales directos, digo, y ya ha habido casos, España en el 2010
de un equipo que perdió el primer partido y terminó ganando el Mundial. Así que, y Argentina en el 90 perdió el primer partido y llegó a la final. Entonces yo dije, bueno, convendría que perdiera el primer partido. Y lo perdió. Y cuando lo perdió tuve la seguridad, bueno, y eso las redes no me dejan mentir, porque lo metí en las redes, le contesté a mucha gente, digo, póngale la firma que Argentina sale campeón. Bueno, y se dio. Y yo de Scaloni quiero decir que realmente no lo evaluaba como un entrenador para la selección cuando lo nombraron, pero tengo que reconocer que el chico fue muy razonable, se rodeó muy bien de toda su generación, Walter Samuel, el payaso Aymar, se rodeó muy bien de ayudante, creó realmente un cuerpo técnico, fue muy humilde en su accionar, pero sobre todo hizo lo que debería haber hecho todos los anteriores. No nos olvidemos que cuando él asume, Messi había renunciado a la selección, no quería jugar más en la selección. Entonces él armó un equipo con lo mejor que tenía, ¿no? Sin pensar en Messi. Armó un equipo con lo mejor que tenía, trató de desarrollar ese equipo y después le dijo a Messi, ¿querés venir a jugar con nosotros? Y Messi fue como la cerecita del pastel. Y con ese procedimiento que parece elemental, pero que los demás no habían sabido hacer, ¿qué consiguió? Consiguió que ya no se habló más de que Messi era el dueño de la selección, ya no se habló más que Messi decidía lo convocado, ya no se habló más que si no era amigo de Messi no jugaba en la selección, ya no se habló más que toda la responsabilidad era de Messi. Entonces lo descargó Scaloni al gran campeón, al ancho de espada que tenía, lo descargó de esa presión, esa absurda que sufría Messi, y Messi se pudo liberar gracias también a su mayor experiencia, porque también se administró mejor, ahora es más experimentado, conoce mejor su cuerpo, entiende mejor el juego, tiene mayor visión periférica. Messi ha crecido, la experiencia siempre te hace crecer, todavía está íntegro físicamente, entonces, digamos, fue como el puzzle perfecto. ¿No? Después, claro que para ganar un mundial tenés que tener unas pistas de suerte, se tiene que alinear los planetas. En el caso de Argentina fueron dos definiciones por penales ganadas que fueron importantísimas, pero sobre todo esa atacada del Dibu Martínez al último minuto de la final, ¿me entendéis? Que hacen ese gol y se echa todo a perder. Así que hace falta siempre unas pistas de suerte, pero yo digo que los 5 partidos con Polonia, con Australia, con Países Bajos, Holanda, con Croacia y con Francia, esos 5 partidos, Argentina lo pudo y lo debió haber ganado todo por 3-0. Y en todos esos partidos se puso 2-0 arriba. Entonces, ojo, no es un detalle menor, no es un detalle. Después, quizá a Scaloni le faltó eso, le faltó la frialdad. Ojo, no todos los técnicos saben hacer todo. Entonces, Scaloni evidentemente prepara muy bien los partidos, porque se ponía 2-0 en todos los partidos. Eso quiere decir que lo imaginaste, lo pensaste bien. Y después quizá fallaba en la lectura cuando el entrenador rival tomaba unas contramedidas, cambiaba un poco, quizá a él le fallaba y por eso varias veces lo remontaron. ¿Eh? Pero la verdad es que por juego Argentina debió haber ganado esos 5 partidos, lo debió haber ganado por 3-0. Ganó con Croacia 3-0, pero mereció ganarlo todo por 3-0. Y eso fue realmente absolutamente contundente. Y a la selección italiana, bueno, ahí está ¿qué le falta? ¿Qué crees que puede disputar perdón, el próximo mundial? ¿Qué le falta? ¿Qué análisis Mira, haces para poder estar en el a la mundial? selección italiana, querido amigo, le falta principalmente un entrenador, ¿no? Porque Roberto Mancini, que mucho defiende porque ganó la Eurocopa, pero bueno, en la Eurocopa se le alinearon los planetas y así todo, semifinal con España y final con Inglaterra lo ganan por penales, así que tampoco fue, porque los penales son una lotería, lo sabemos, entonces tampoco fue ese triunfo aplastante, pero sobre todo porque aprovechó un momento extraordinario de algunos jugadores que estaban muy bien y bueno, y se le dio
se le reconoce el mérito de haber sabido incluir a los que estaban mejor en ese momento, pero honestamente para mí no es un buen entrenador, no es no sabe leer los partidos, no lo prepara bien, erra totalmente los planteos, es presumido. Entonces, sería una lástima que Italia desaprovechara, porque como te decía al comienzo, para mí hay una muy buena generación de jugadores. Italia, sobre todo en la mitad de las canchas, que es la zona medular, la zona más importante, está muy bien. En defensa está bastante bien, tiene recambio, tiene muchos arqueros de nombre. Le falta algo quizá en la delantera, pero aún así está Chiesa, está Berardi, hay jugadores importantes también en las partes altas de la cancha. Así que me parece que el problema principal es el entrenador y bueno, es un problema grave de confianza, ¿no? Porque mal que mal son dos penales, son dos mundiales que no vas, eh, con zona que no eran ni siquiera tremenda con rivales que no, perdimos con Macedonia del Norte, no perdimos con Brasil. ¿No? Hubiésemos perdido con Portugal, todavía hubiese sido aceptable, pero ni siquiera llegamos a la instancia a Portugal, salimos con Macedonia del Norte, y en el anterior salimos en un partido de ida y vuelta con Suecia, que era un rival claramente. Si vos no le podés ganar un ida y vuelta a Suecia, si no le podés ganar un partido seco a Macedonia, ¿para qué vas al Mundial? No, así que evidentemente ahí ahora hay un problema importante de confianza, pero bueno, ojalá, yo espero que cambie de entrenador, yo honestamente espero que cambie de entrenador, me gustaría mucho Ancelotti, para mí es el mejor entrenador de la historia, y aparte empezó su carrera, Ancelotti cuando deja de jugar, empieza su carrera de entrenador como ayudante de campo de Sacchi, en el proceso que lo llevó hasta el Mundial del 94 y después de ahí se pasó a Parma a dirigir al Parma. Así que a mí, yo espero que Ancelotti, digo, Ancelotti tendría muchísima fe porque, repito, hay una muy buena generación de jugadores. Bien, te hago las últimas dos preguntas. Es que me hagas de las mejores ligas que están en mejor nivel para vos hoy. Podés hacer de Latinoamérica, Europa, podés hacer el top de todas las ligas según tu forma, tu análisis. Mira, está claro que lo mejor está en Europa. Lamentablemente Latinoamérica está quedando rezagada y eso se ve mucho en los resultados del Mundial de Clubes, de la Copa Intercontinental, como se llamaba antes, que hace rato que no la gana un equipo sudamericano y que sobre todo en lo que va del tercer milenio, aplastante. Hasta el 2000 era más o menos igual la cantidad de equipos europeos a la cantidad de equipos sudamericanos. En cambio, del 2000 en adelante es aplastante la superioridad de los europeos. Hay factores económicos que les permiten a los europeos llevarse los mejores jugadores. Entonces, quizá eso a nivel de selección no es malo, tanto es así que las selecciones sudamericanas hacen buenas cosas, pero porque sus jugadores van en Europa a hacer una buena experiencia y se mejoran, pero a nivel de clubes es desastroso. Yo el fútbol argentino, yo soy hincha de Boca, he ido a las canchas toda mi vida, ahora honestamente ya ni siquiera miro los partidos, lo escucho por radio pues sufro menos, porque no logra meter cuatro pases seguidos. ¿No? Y entonces, me parece y hay un factor económico que es un factor decisivo, me parece que en este momento la mejor liga es la liga más rica, y la liga más rica es la liga inglesa, y obviamente tiene el doble de derecho televisivo de lo que tienen los italianos, los españoles, y entonces evidentemente termina llevándose a los mejores jugadores, surge un buen jugador, pienso por ejemplo en Osimhen, en Kvaratskhelia, en Leao, surge un buen jugador, boom, y se lo agarran ellos, porque el ofrecimiento que hace no lo pueden los demás clubes no lo pueden igualar, no lo pueden digamos, resistir. Entonces, sin duda, en este momento la mejor liga inglesa, pero no deja de ser, ¿no? Que los entrenadores de la liga inglesa, paradójicamente, ¿no? Son todos extranjeros, y que la selección inglesa anda muy mal.
¿no? Es una selección que nunca logra cumplir con volver a los primeros planos. El mejor resultado que tuvo en los últimos, desde el Mundial que ganó, el mejor resultado que fue vicecampeón de la Eurocopa última, que se disputaba en Londres, ¿no? Así que eran locales, y sin embargo no lo pudieron ganar, ¿no? Pero vos fíjate Guardiola, vos fíjate Arteta, vos fíjate Klopp, vos fíjate Conte, todos entrenadores, y si te fijas los últimos ganadores, casi todo italiano. Ganó Mancini, hasta Mancini, que te dije antes, para mí no es un entrenador. Ganó Ranieri con Leicester, ganó Conte, ganó Ancelotti, ¿no? Y después Pep Guardiola, Klopp, que es alemán, son todos extranjeros. No, entonces es una buena liga, pero desde el punto de vista de la innovación táctica, desde el punto de vista de... Ahora todos juegan con línea de tres. Y la línea de tres se inventó en Italia, ni siquiera en un equipo grande. La línea de tres moderna, porque antes también había línea de tres, pero era diferente en cuanto a lo táctico. La línea de tres moderna, línea de 3/5, la inventó Walter Mazzarri con la Regina en el año 2004. Empezó a jugar eso. Y después la agarró Conte, la agarró Inzaghi, y se fue popularizando. Ahora todo el mundo juega con línea de tres. Hasta en Inglaterra, hasta el Chelsea, todos juegan con línea de tres. Entonces, evidentemente, a nivel de laboratorio de idea, a nivel de producción de técnico, a nivel de proveer, el fútbol italiano sigue siendo, el fútbol italiano y el fútbol alemán también sigue siendo a la vanguardia. Y en cambio, las otras dos ligas, España y Francia, en mi opinión, pagan a una excesiva polarización. Al final, en España, Real Madrid y Barcelona terminan siendo los principales enemigos del desarrollo de la liga, porque absorben demasiados recursos, ¿no? Y así todo, en los últimos 10, 15 años, si vos te fijás, los ganadores de copas europeas casi todos son españoles. Ganó mucho el Valencia, ganó. Entonces, todo es relativo. Uno mira el espectáculo, ¿no? Bueno, a mí el fútbol inglés me resulta espectacular, pero también me resulta bastante aburrido, porque no hay juego en la mitad de la cancha, todo ida y vuelta a máxima velocidad. Entonces eso es espectacular para el público, pero desde el punto de vista técnico-táctico no es tan lindo. A mí me gusta mucho el fútbol italiano, me gusta mucho el fútbol alemán, porque es un fútbol muy táctico, donde vos ves que es un partido de ajedrez, donde uno va poniendo hace una movida, por ejemplo, Fiorentina, mira, el último fin de semana, desde el punto de vista táctico fue un duelo extraordinario. Italiano le planteó unas cosas, le creó problemas, el otro tuvo que cambiar, entonces cuando cambió Italiano le planteó otro problema y el otro ahí no supo contestar. No, a mí me gusta eso, me gusta ver que pasan cosas en los partidos y no solo que los pibes corren como locos detrás de la pelota. Son gustos, ¿eh? Yo no discuto los gustos ajenos. Creo que la liga inglesa en este momento es la mejor porque reúne los mejores jugadores, pero para mí la más interesante sigue siendo la liga italiana. Muchas gracias por esta entrevista.